hay cosas que hacemos en nuestro día a día que sabemos que vamos en una dirección que no es la mejor, sabemos que la dirección buena es otra, pero no hay manera. Es como que cuesta un montón, no quiero desayunar bien, pero un día veo un bollo y lo como. O quiero ir al gimnasio, pero llueve y me da una pereza salir de casa impresionante. Entonces, tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero la acción de hacerlo a veces nos resulta muy complicada. ¿Y por qué? Porque al final no es porque sí, no es porque seamos vagos, no es porque eso no lo queramos hacer, en realidad sí que queremos, pero hay algo que nos pone trabas. De hecho, yo a mis pacientes siempre les digo que hay veces que hay cosas que no conseguimos, no porque no queramos, sino porque nuestra situación orgánica, cómo tenemos nuestro organismo, no lo permite. Y esto viene mucho del sistema nervioso. Y antes os hablaba del cerebro, que es como cuando queremos cambiar, sabemos que algo tiene que pasar aquí para cambiar, pero el sistema nervioso no solamente es cerebro, sino también son muchas ramificaciones que llegan a todo el organismo. Simplificándolo, se divide en dos ramas, que es el sistema nervioso simpático y luego el sistema nervioso parasimpático. Y vamos a hablar un poquito de los dos para que entendamos qué puede ocurrir cuando nos cuesta tanto cambiar. El sistema nervioso simpático es el sistema de alarma, es el que nos activa un montón cuando tenemos que hacer algo. Está muy bien y nos permite grandes cosas porque nos permite resolver situaciones estresantes o hacer grandes retos. Es un sistema que nos viene muy bien para el día a día. De hecho, pues yo ahora mi sistema nervioso simpático lo tengo más activo porque tengo que hablar, tengo que intentar que os guste y que no perdáis el hilo. Entonces, el sistema nervioso nos permite, el simpático, el de la alarma, conseguir grandes cosas. Pues en el, en el día a día pues aumenta el ritmo cardíaco cuando lo tenemos activo, la respiración, por eso respiramos como mucho más rápido. Pero, ¿qué pasa? Que después está el otro sistema nervioso, que es el parasimpático, que es el sistema de la relajación. Y en este sistema está muy implicado el nervio vago. El nervio vago es el que nos permite hacer la digestión, nos permite, cuando tienes una lluvia de ideas, ¿no? Bill Gates decía que él se le ocurrían muchas cosas, muchas cosas, pero que a veces le costaba como reposarlas. Y él hacía en los años 90 ya, un tío inteligente porque se dio cuenta que le venía muy bien, hacía retiros él decía retiros de reflexión y se iba a una casa, leía y ahí como que todas esas ideas que le venían con su sistema nervioso de alarma muy rápido, las reposaba y consiguió pues todo lo que consiguió Bill Gates. Entonces, el sistema nervioso de la relajación nos permite ordenar, nos permite hacer la digestión, nos permite ir bien al baño. De hecho, hay mucha gente que se toma, por ejemplo, laxantes y no consigue ir al baño. Y muchas veces el estreñimiento viene porque no tiene ese nervio vago bien. También nos hace que no tengamos dilatación de la pupila y, sobre todo, nos permite pensar mejor. Cuando nosotros tenemos el sistema de alarma a tope, y yo creo que nos pasó en muchas ocasiones, si vas con prisa, se te olvidan las llaves, no te acuerdas si cerraste la puerta de casa, porque en ese momento que estás en alarma no piensas bien. Ahora, sin embargo, cuando el sistema nervioso está más relajado, todos lo hemos vivido, piensas mucho mejor. Y este sistema es súper importante que se active porque nos permite recuperarnos después de las actividades. O sea, cuando nosotros tenemos un día muy estresante, si no se activa, pues hay a mucha gente que le pasa que no puede dormir. Y a nivel orgánico, pues nos hace estar más relajados, respirar mejor. Entonces es un sistema que es muy importante entrenar para que esté bien, porque la sociedad actual es todo lo contrario. Hace que tengamos muy alto el sistema de alarma. Pues aquí tenéis un poco en todas las cosas que influye. Por ejemplo, yo que soy nutri, pues en el sistema digestivo influye muchísimo y todos hemos vivido momentos de mucho estrés y que parece que la digestión no va, o momentos de mucho estrés y hay gente que tiene reflujo. Entonces, es súper importante hacer cosas, y recalco esto porque después vamos a ver qué se puede hacer para que el nervio vago esté bien, tenga tono, que se dice, que entre en juego cuando estamos muy estresados.
Y hablando del nervio vago, de este sistema de la relajación, es algo que en las sociedades incluso antiguas ya preocupaba. O sea, no es que solamente nosotros como sociedad moderna lo vivamos, esa superestrés, el ir con prisa siempre, sino que ya en la antigüedad se ocupaba mucho del descanso. De hecho, Ovidio decía, tómate un descanso, un campo que ha descansado da una cosecha generosa, porque también ocurría en otros momentos de la historia que, pues por ejemplo, venir de la guerra, después había que descansar porque eso sí que es una superactivación del sistema nervioso. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto el cambio? ¿Por qué a veces nos sentimos cansados y queremos hacer algo pero no podemos? Pues al final somos una sociedad súper estresada. Esto es un paso de cebra de Tokio, yo creo que refleja el estrés que puede haber dentro. Es como... Y hay veces que, aunque no vivamos en Tokio, parece que sí. No sé si tenéis esa percepción de ir corriendo, de ir muy rápido, con muchas actividades, trabajos muy estresantes. Y eso nos hace que todo nuestro sistema de alarma esté a tope. Pero el estrés es bueno, es malo, porque parece que cuando hablas de estrés es estrés malo. Pues el estrés lo necesitamos, es una reacción fisiológica, nos permite conseguir grandes cosas y sobre todo es un mecanismo de defensa para afrontar una mala situación o una situación que nos demanda más de lo normal. Entonces el estrés no es que sea malo, sino es la gestión del estrés lo que a veces nos hace que las cosas no vayan bien. Este libro es como una super obra del estrés y el título ya dice mucho, ¿no? ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Porque las cebras gestionan bien su estrés. O sea, la cebra cuando se va a comer un león corre y luego está tranquila. Si pasa esa situación y se logra escapar de él, pues al día siguiente está comiendo tranquila en la sabana y relajada. Nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana o a las 7, a la hora que sea, empezamos a correr, salimos del trabajo, seguimos corriendo, si queremos ir al gimnasio, seguimos corriendo a recoger los niños, seguimos corriendo a hacer la cena y cuando llegas al final del día, si te das cuenta, a veces no tuviste ni un momento de calma y quien lo tenga, qué suerte. Y claro, al final cómo vives depende también mucho de cómo lo enfocas. Y de hecho, Aldous Huxley decía que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. De hecho, en la vida en general, muchas veces conocemos a gente que dices, guau, con la desgracia que tiene, con qué optimismo lo afronta, o con la desgracia que tiene, qué bien lo está llevando. O sea, hay veces que el lugar donde te sitúas para vivir las cosas es muy, muy importante. Pero eso, claro, no pasa así, sino que depende de muchas cosas que vamos a ir viendo. Volviendo a los tipos de estrés, el estrés el estrés normal se llama eustrés y el estrés mucho peor es el distrés. Cuando tenemos el estrés habitual, el estrés fisiológico, es una activación, nos permite pues, afrontar una situación. Eso, por ejemplo, si tú vas a hacer un reto deportivo, pues te tienes que estresar un poquito para conseguirlo. Si tú quieres hacer un curso, pues tienes que estar con la atención súper focalizada y eso nos permite también conseguir, si estás pasota, pues no llegas ni a conseguirlo. Es un estrés bueno que nos permite conseguir cosas. Luego, el estrés malo, el distrés, es cuando algo nos cuesta muchísimo esfuerzo y nos tenemos que superactivar. Y es lo típico que si no te gusta ir al gimnasio y es como un estrés impresionante y dices, jo, es que me cuesta tanto ir que no puedo ir. Eso es una situación muy mala y todos yo creo que en alguna vez lo hemos vivido, cosas que nos pasan como por encima y no somos capaces de gestionar. Y sobre todo, el problema que hay con este estrés es que descompensa el organismo y provoca mucho sufrimiento, o sea, estás muy mal, estás incómodo. Y si cuando tú sufres este estrés no te vuelves a compensar, empiezan los problemas. Y sobre todo, todo el mundo que está muy estresado, sobre todo lo describe como algo muy desagradable. ¿Qué pasa con el estrés? Que hay veces que todos hemos vivido momentos de estrés, un estrés feo, pero luego la cosa vuelve a la calma.
El problema es cuando el estrés se mantiene siempre. Por eso se habla de estrés agudo, que es de duración cortita y desaparece rápidamente. Esa activación buena para conseguir algo. Y después está el estrés crónico, que es un estrés que la duración es súper larga, permanece en el tiempo y provoca mucha ansiedad. De hecho, os pongo un ejemplo personal. Yo soy mamá. Cuando mi hijo tenía 2 años, empezó a tartamudear. Y bueno, al principio no le dieron mucha importancia en el centro donde estaba, en su guarde, pero una vez el tartamudeo ya fue impresionante y no paraba. Y entonces lo llevé, me recomendaron llevarlo a una logopeda y tenía un contacto, lo llevé a la logopeda y me dijo ella, "Buah, no me lo puedo creer, Araceli, porque nos conocíamos mucho personalmente", y dice, "tú eres tranquila, no entiendo", yo, pero ¿qué pasa? Y dice, "es que está estresado", y yo, "¿qué me dices?". Y le dije, bueno, sí, es verdad, estamos pasando una época muy mala, vamos corriendo a todas partes, estamos montando un nuevo negocio y sí que es verdad que lo levanto muy rápido y empieza el día muy rápido el niño para llevarlo a la guardería. Y me dijo, pues tiene estrés. Nos recomendó unas pautas y dejó de tartamudear. De hecho, mi hijo, hoy afortunadamente, no es, si fuera pues es, pero pudo hablar con normalidad. Entonces, el estrés parece que es una cosa de persona o de gran ejecutivo, pero el estrés es algo súper habitual y puede llevar a cosas tan raras o que no identificas y no relacionas con el estrés. De hecho, yo no lo relacionaba con estrés, pues de un tartamudeo de un niño. Pero bueno, yo os estoy hablando aquí de sistema nervioso, de cerebro, y diréis, pero a ver, ¿qué tiene esto que ver con la nutrición? ¿Nos afecta a la hora de comer? ¿Vosotros creéis que afecta el estrés a la hora de comer? Vale, pues sí, afecta mucho. De hecho, las consultas muchas veces de nutrición para mejorar hábitos van encaminadas a eso. Es que cuando estoy nervioso como sin sentido a veces, no sé qué me pasa, como sin hambre. Entonces sí que se ha identificado 2 tipos de hambre, el hambre fisiológica y el hambre emocional. El hambre fisiológica es un hambre gradual, es el típico momento que te entra así un poco, notas el estómago vacío, importante, te entra un poquito de hambre, pero puedes aguantar, te da sensación de saciedad, o sea, te sientes lleno, no seguirías comiendo aunque te dieran lo que más te gusta en el mundo, paras de comer, no es selectiva, o sea, comes lo que te pongan, si te gusta, si no te gusta, pues a lo mejor no, pero comes lo que te ponen. No dices quiero la tarta, quiero pasta, no, es lo que te pongan. Tienes capacidad de espera, lo que os decía, no tienes que comer ya, puedes esperar un poco. Genera mucha sensación de bienestar, te quedas bien y sobre todo cuando estás comiendo con hambre fisiológica saboreas mucho la comida. Sin embargo, el hambre emocional, que es algo que todo el mundo ha vivido en alguna ocasión, aparece de repente dices, buah, tengo un hambre que me muero. Si vas en coche, paras en la gasolinera porque tienes que comer ya. Tienes mucha sensación de hambre, incluso aunque estés lleno, te apetece comer más. Y hay veces que no notas ni que estás lleno, sino que de repente te levantas y dices, tu madre mía, ¿cómo estoy? Es muy selectiva, quieres algo en concreto y si tienes una manzana o lo que sea al lado, no, quieres eso en muchas ocasiones y tiene que ser inmediato, no se puede posponer y genera muchísima sensación de malestar. O sea, cuando comes después dices tú, ¡buah, qué culpa! Porque habré comido la chocolatina. Y no se saborea, comes muy rápido y sin masticar prácticamente.